tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta cita de los actos que hemos preparado desde la biblioteca con motivo del Día del Libro. Aunque bueno, el día grande del libro, el día como tal, es el día 23, para las bibliotecas todo el mes de abril, digamos que es un mes muy especial, es el mes que decimos literario por excelencia. Intentamos programar diferentes actividades, tanto para adultos como para niños, y un poquito lo que buscamos es transmitir ese amor por la lectura, esa animación a la lectura, el que la gente vea las bibliotecas como un sitio amigable, un entorno, pues bueno, acogedor al que poder acudir en busca de entretenimiento y de conocimiento también, ¿no? Pues bien, uno de los actos principales es el que vamos a tener hoy. Teníamos muchas ganas de tener a Carlos Saura Sanz de nuevo con nosotros, porque estuvo presentándonos hace unos años La Puerta Pintada. Así es. Y bueno, pues ahora ha sacado, bueno, hace ya unos meses, pero bueno, recientemente, su última novela, El Cementerio de Cristal. Carlos Saura Sanz es uno de los autores más reconocidos en nuestro país en novela histórica y además, pues bueno, es vecino nuestro, es de Tudela. Comenzó su andadura literaria con la trilogía de los Banu Qasi en el año 2009, con Los hijos de Casio, a los que le siguieron La guerra del Al-Ándalus en 2011 y La hora del califa en 2013. En 2015 publicó La Puerta Pintada, que fue un poquito el paso de la novela histórica al thriller. En 2016 vio la luz El médico del califa, en 2018 Hasda y el rey Taur, y El tejido de los días en 2021. Hay que decir precisamente del tejido de los días, que fue el libro más prestado en esta biblioteca el año pasado. Ah, sí. Empate en número de préstamos con la saga de las 7 hermanas de Lucinda Riley. Pero que a día de hoy no para en la estantería, o sea, sigue prestado. Y además ahora con El Cementerio de Cristal, desde que salió al mercado y lo adquirimos para la biblioteca, es que continúa prestado y hay una lista de espera enorme de gente, usuarios de la biblioteca, que hacen su reserva y están esperando su turno para leerlo. Me alegra mucho. O sea, es un autor muy querido, muy leído y que nos gusta mucho en Valtierra. Así pues, Carlos, bienvenido, gracias por hacernos un huequito en tu apretada agenda con estos compromisos que tienes múltiples estos días. Y nada, te dejamos que nos hables ya de esta emocionante novela que es El Cementerio de Cristal. Pues muy bien, perfecto. Lo primero, pues eso, gracias a todos por venir, gracias a vosotros por el interés, por acordaros de mí para este acto de la Semana del Libro. Y nada, pues empezar. No sé si me pongo de pie, ¿te molesto? Bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar por el principio, por contaros un poco cómo surgió la idea de escribir esta novela. La historia de lo que sucedió en el penal de San Cristóbal, bueno, pues ya había tenido algún conocimiento durante la documentación de una novela anterior, la novela anterior que transcurre en la misma época, durante la Guerra Civil y la posguerra, que fue La Puerta Pintada. No sé si alguno la habéis leído. La Puerta Pintada se desarrolla en dos momentos diferentes, en el año 49, y hay un flashback, una vuelta atrás hasta la Segunda República y el momento del golpe de Estado y de la guerra civil. En el momento en que estalló la guerra, alrededor del 18 de julio, pues, la cárcel de Tudela pues empezó a llenarse de presos. Y llegó un momento que se saturó completamente. Y parte de ellos fueron trasladados precisamente al penal de San Cristóbal, en Pamplona. Entonces, ese fue mi primer contacto con el escenario del Cementerio de Cristal. Después, bueno, pues ya la documentación y profundizar un poco en el estudio de los sucesos del penal vino más tarde, porque en aquel momento, bueno, pues tenía otros proyectos entre manos y bueno, pues yo sabía que volvería a tratar en algún momento lo que pasó allá en el fuerte, pero en medio pues publiqué otras dos novelas, El rey Taur. Era una novela que ya tenía un poco esbozada y posteriormente, pues como acaba de
comentar, publiqué El tejido de los días, también ambientada en la posguerra, pero en un escenario diferente, en Zaragoza, en los años 50. Bien, cuando entregué ya el manuscrito del tejido de los días, entonces ya sí, ya me puse a profundizar, a documentar pues a fondo todo lo que había alrededor de este episodio de la fuga de San Cristóbal. Había un desconocimiento grande, importante, de lo que había sucedido en Pamplona, incluso entre los propios pamploneses. Hay un documental de Iñaki Alforja, que está, por cierto, está colgado en YouTube, si alguien lo quiere ver, es muy interesante. Porque cuenta con el testimonio de bastantes de los supervivientes del penal, gente que estuvo allí presa en su juventud y que, bueno, pues Iñaki llegó a tiempo para rescatar sus testimonios de primera mano de lo que vivieron allí adentro, ¿no? Recuerdo que el documental empieza, la primera imagen es una toma en las murallas de Pamplona con el penal, con el monte de San Cristóbal, con el monte Ezcaba al fondo, y entrevista a viandantes que pasan por allí y les pregunta si conocen el penal de San Cristóbal, si saben algo de lo que pasó allí, y asombrosamente ninguno de ellos puede dar razón de lo que había pasado, pero ni siquiera de dónde estaba ubicado el penal de San Cristóbal. A muchos de ellos les tiene que decir, mira, date la vuelta y el penal lo tienes allá detrás de tu espalda, ¿no? La verdad es que había una nube de silencio alrededor de los sucesos de la fuga, y es comprensible, luego veremos por qué, ¿no? Hay dos libros fundamentales. Uno es La fuga de San Cristóbal, la gran fuga de las cárceles franquistas, que está escrito precisamente por Iñaki Alforja y por Javier Sierra, que lo que hace es recoger los testimonios, los mismos testimonios que había utilizado en el documental, los vuelcan con Félix Sierra en un libro en el que, bueno, pues de una manera bastante sistemática, porque a todos les hace las mismas preguntas, entonces lo que hace es pues recopilar las respuestas, los testimonios de todos ellos, ¿no? Por qué fueron encarcelados en San Cristóbal, cómo eran sus recuerdos de la vida cotidiana dentro del penal, el recuerdo del propio momento de la fuga, el 22 de mayo del año 38, y bueno, pues luego pues su peripecia posterior, ¿no? Pues cuánto tiempo permanecieron después presos en el penal, cuándo fueron liberados, etcétera, ¿no? No solamente recoge los testimonios de los supervivientes, de los presos, sino también de algunos otros protagonistas, algunas mujeres protagonistas, que no sé si alguno ha leído ya la novela, verá que las mujeres que hay alrededor de los presos también tienen un papel importante, ¿no? Hay un grupo, concretamente un grupo de mujeres de Pamplona, que, bueno, pues asumiendo ciertos riesgos, decidieron empezar a subir al penal para, bueno, pues a subirles comida en un primer momento. Cuando ya se les permitió, incluso tuvieron la oportunidad de bajarse la ropa de alguno de ellos para lavarla y volvérsela a subir limpia. Solamente se permitía hacer esto con familiares. Como la mayor parte de los presos no tenían familiares en Pamplona, muchas de ellas se hicieron pasar por las novias de los presos. La mayor parte de los presos eran gente muy joven, eran incluso chavales de 16 hasta 18 años, aparecen en los listados del penal en los primeros momentos. ¿Por qué estaban allí? Pues en el momento en que empezó la guerra, pues había un reclutamiento forzoso. La gente joven de los pueblos pues era enviada al frente a pelear, y muchos de ellos pues eran apresados, hechos presos en el frente, y acababan
en el penal de San Cristóbal. La mayoría de ellos eran sometidos a un consejo de guerra sumarísimo y la primera condena en casi todos los casos era la pena de muerte, que después también casi en todos los casos era conmutada por una pena de 30 años de prisión. Bien, el penal de San Cristóbal, no sé si alguno lo conoce. ¿Habéis estado alguno arriba? ¿Tú has estado? Y he entrado por dentro. Ya has entrado. Se puede, bajando con unas escalericas en algunos. Luego hablaremos un poco de lo que es el penal arquitectónicamente. Si queréis ver alguna foto en los móviles, buscando en Google Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, aparecen imágenes y son imágenes espectaculares porque como os digo, arquitectónicamente es fastuoso, es una edificación increíble. Lo que hicieron se construyó en la época de las guerras carlistas con la idea de defender desde allí, desde lo alto del monte de San Cristóbal, Pamplona, que está a sus pies, está debajo. La construcción duró décadas y cuando se terminó, a principios del siglo XX, pues sucedió que apareció la aviación, con lo cual pues, dejó pues, fuera de uso el penal, porque con la aviación volando por encima pues, no tenía mucho sentido su papel como lugar de defensa. Lo que hicieron fue excavar la cumbre, el monte de Ezcaba, como si fuera el cráter de un volcán. Y en el hueco interior construyeron pues, lo que es un edificio mastodóntico con muros de piedra pues, de 10-12 metros de altura y completamente fortificado y con un acceso absolutamente complejo. Para entrar hay que subir hasta la cima del monte. Hay una especie de un estrecho en la roca para acceder a la puerta y a través de una doble reja se accede al interior. Y bueno, lo primero que te encuentras cuando entras es la zona que estaba destinada a la guarnición militar que defendía el fuerte. Para pasar desde allí a la zona central de la fortaleza, que es donde tenían retenidos a los presos, hay que atravesar un túnel, porque aquello todavía es una montaña todavía. Hay que atravesar un túnel de 90 metros de longitud con una verja al principio y otra verja al final. Cuando atraviesas esa segunda verja, pues ya accedes al edificio central. Hay un patio de unas dimensiones bueno, pues considerables, con edificios a los dos lados, edificios de 3 plantas, que es donde tenían pues eso, albergados a la mayoría de los presos. El fuerte estaba concebido pues, para acoger dentro pues, a una guarnición de 100 o 200 hombres como mucho. Y después del inicio de la guerra, concretamente en el momento que se gesta la fuga del penal, pues había más de 3.000 hombres realmente hacinados en el interior. Imaginaos un lugar concebido para 200 personas con 3.000 dentro. El edificio tiene dos naves principales y una de ellas es lo que se conocía como las brigadas, donde estaban encerrados los presos en tres plantas, y bueno, pues la que reunía peores condiciones era la brigada, conocida como la primera brigada, que estaba en la zona del sótano. La humedad, bueno, no solo la humedad, literalmente estaba absolutamente encharcada, porque uno de los muros, el muro lateral que cerraba la galería, daba con los aljibes del fuerte. Entonces el agua de los aljibes se filtraba a través de las piedras, de los sillares de la construcción, y acababa pues, extendida por el suelo, y los hombres dormían allí. No había colchones, no había camas, por supuesto, ni catres ni nada. Se les daba simplemente una manta cuando entraban a la prisión, y con eso se las tenían que arreglar. No se les daba ropa, con lo que llegaban, pues permanecían toda su estancia en
en el penal durante años. Entonces, bueno, pues imaginad un sitio que era más pequeño que esto. La brigada estaba compuesta por naves sucesivas, separadas simplemente por una arcada. Naves de este tamaño, como más la zona que abarcan las sillas, ni siquiera todo el contorno de esta sala. Y en cada una de esas zonas pues se hacinaban 50 hombres. 50 hombres que en total, pues con las 10 galerías, 10 o 12 galerías que había sucesivas, pues sumaban un total de 500-600 hombres en cada una de las brigadas. Dormían, como digo, tumbados en el suelo, pues apretados unos contra otros, con unas condiciones que os podéis imaginar. Las ventanas en la galería primera, en la que estaba en el sótano, simplemente había unos tragaluces al nivel del piso del patio donde salían a pasear, unos tragaluces semicirculares que no tenían cristales en las ventanas, no tenían ningún tipo de protección. Las galerías superiores, de los pisos superiores, exactamente igual, no había cristales. Imaginad un invierno en Pamplona, en esas condiciones, con humedad, frío, las ventanas sin cristales, mal vestidos, no tenían ropa de abrigo. Entonces, bueno, los testimonios de los supervivientes todos coinciden en recordar aquellas circunstancias, ¿no? Todos hablan de la ropa cubierta de piojos, tenían un lavadero para los 3.000 que estaban allí, entonces describen que el agua al final acababa convertida en un caldo de piojos y de suciedad, que metían la ropa y salía más sucia y más llena de piojos de lo que le habían metido, ¿no? Otra de las cosas que recordaban con absoluta claridad y con absoluta nitidez era el hambre enorme a la que eran sometidos. Hablan de un agua sucia, un agua manchada con pimentón, en la que recuerdan flotando pues, el que tenía suerte, pues media docena de garbanzos, ¿no? Garbanzos o lentejas llenos de chinches, la mayoría. Muchos de ellos, ya devorados por el hambre, lo que hacían era recoger los chinches de todos sus compañeros, que no se los comían, y ellos pues, los juntaban y se los acababan comiendo pues, como la única fuente de proteína pues, para no morir de hambre, ¿no? Acababan absolutamente esqueléticos y bueno, pues consumidos con el paso del tiempo. Era gente, como os digo, muy joven, pero claro, sometidos a esas condiciones, unas condiciones a las que eran sometidos de manera consciente y para conseguir pues, anular la voluntad de aquellos jóvenes, pues, para que lo último que se les ocurriera fuera crear problemas en la prisión, ¿no? Bien. Imaginad que en esas condiciones, hacinaos, las enfermedades se cebaban con ellos, enfermedades respiratorias, no tenían asistencia médica, no había más que un médico para los 3.000. Tenían una lista a la que se tenían que apuntar cuando alguno de ellos enfermaba, se tenían que apuntar la víspera, si no estaban apuntados en la víspera, si enfermaba durante la noche, pues no era atendido por la mañana, tenían que estar apuntados de víspera. Y bueno, pues el botiquín, la enfermería del penal, pues no tenía absolutamente ninguna dotación, no había medicamentos, no había absolutamente nada. Lo único que se le proporcionaba, pues alguna aspirina, pero poco más. Evidentemente, en el año 38 no había antibióticos todavía, que no aparecieron en España hasta los primeros años 50. Y bueno, pues imaginad que las muertes por inanición, por enfermedades respiratorias, eran continuas. Recuerdan los supervivientes con total nitidez, pues que se compartían las mantas, se juntaban 3 o 4, ponían la mitad de las mantas en el suelo, se tumbaban y con el resto de las mantas pues se tapaban y se daban calor unos a otros. Daos cuenta que este invierno, el invierno del 37 al 38, fue el más frío del que se tiene constancia en España. Es el invierno de la batalla de Teruel. El invierno de la batalla de Teruel,
Sabéis que bueno, la batalla de Teruel se recuerda, todos los supervivientes también la recuerdan por el frío. Se dice que la batalla de Teruel la ganó el general Invierno, porque hubo más muertos por congelación que por balas. Se alcanzaron durante varias semanas consecutivas, desde diciembre del 37 hasta mitad de enero del 38, en Teruel temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Pues imaginad, en una trinchera, en el frente, los soldados, claro, pues morían por congelación, la mayor parte. Muchos eran trasladados a Zaragoza con los miembros congelados, con gangrenas, y muchos acabaron en Tudela, en los hospitales de Tudela, porque Zaragoza se saturó de soldados con congelaciones y con miembros amputados, incluso en Pamplona, ¿no? Pues esas mismas temperaturas son las que sufrieron los presos del penal de San Cristóbal en galerías abiertas por las que entraba la lluvia, entraba la nieve y entraba el frío y el cierzo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco describir cuáles eran las condiciones en las que vivían los presos. Recuerdan acostarse en grupo y por la mañana pues aparecer 2 o 3 de ellos pues muertos por enfermedades, por el frío, por el hambre, y bueno, pues los tenían que enterrar, los enterraban en los pueblos de alrededor del monte de San Cristóbal, en los cementerios municipales, que bueno, pues luego veremos que acabaron saturados entre los muertos por enfermedades y los muertos fusilados, porque había otra fuente de quebranto, ¿no?, para los presos que estaban allí, y era que con mucha frecuencia por las noches se producían sacas, se les anunciaba que iban a ser liberados, pero lejos de ser liberados lo que hacían era conducirlos por la carretera que bajaba hacia Pamplona, y en la primera curva los ponían contra un muro y los fusilaban. Estos cadáveres también acababan en los pueblos de los alrededores, hasta que bueno, pues los alcaldes de los municipios circundantes ya pues, dijeron: hasta aquí hemos llegado, no nos caben más muertos en los cementerios, buscaros la vida, ¿no? Entonces, al final de la guerra se construyó un cementerio en el propio penal, donde empezaron a enterrar a las víctimas que iban muriendo. Iban muriendo fundamentalmente de tuberculosis. Al cabo del tiempo, después de los primeros meses de tener encerrada a aquella gente allí, apareció la tuberculosis en el fuerte y se extendió como la pólvora, porque no había ninguna medida higiénica, no se podían lavar. Estos 500, 600 presos de cada una de las brigadas tenían 3 retretes. Imaginad cómo estarían, ¿no?, en qué condiciones higiénicas estarían. Cada día se les permitía salir un rato al patio por turnos, y bueno, pues lo que hacían era andar dando vueltas al patio, un patio rectangular de unos 100 metros de largo y unos 25 30 de ancho. Entonces, claro, imaginad la sensación para aquellos chavales, la mayoría, porque eran menores de 40 años, todos, casi el 100%. Imaginad un chaval de esa edad, con 30 años de prisión por delante, con estas condiciones de vida, que miraban arriba y no veían más que un rectángulo de cielo, y ese era todo el contacto con el exterior, ¿no? Entonces, no solamente el hambre, el frío, las enfermedades, sino la perspectiva de futuro, ¿no? Pues, sabían que iban a pasar allí años. Y bueno, pues evidentemente este sentimiento que deberían experimentar todos los que estaban allí, pues fue lo que estuvo en el origen de una idea, en principio descabellada, impensable, que era tratar de intentar la fuga de allí, de un penal que, bueno, si tú lo has visto por dentro,
ves que la sensación que da cuando entras allí es de un lugar absolutamente inexpugnable, imposible de escapar. Son muros de 10-12 metros de altura de piedra lisa. Si hacías un agujero en la pared, lo que te encuentras es con monte, porque el penal está excavado en la montaña, con montaña alrededor. Entonces, no hay posibilidad de atravesar un muro y escapar, porque lo que hay al otro lado del muro es tierra, metros y metros de tierra. Es uno de los penales más seguros del mundo, ¿no? Y a pesar de todo, pues hubo alguien al que se le ocurrió la idea de intentar escapar de allí. Bien, lo dejamos aquí aparcado porque, bueno, el desarrollo de la fuga, si acaso lo comentaremos un poco al final. Y ahora lo que os quería hablar, interrumpo, si tenéis alguna cuestión que comentar, alguna pregunta, los que hayáis leído la novela, si lo ha leído alguno, o los que conozcáis el penal, más que nada por no hablar yo todo el rato, que es muy monótono oír a una persona hablando todo el rato. Si tenéis cualquier cosa que comentar, interrumpidme sin ningún problema y compartimos vuestros comentarios. Bien. Bueno, cuando me planteé la posibilidad de contar la historia de lo que pasó allí dentro, claro, pues me tuve que enfrentar a la manera de hacerlo, de enfrentar la construcción de la trama, de la estructura de la novela. Tenía la posibilidad de utilizar alguno de los testimonios que os he comentado al principio, de los supervivientes, pero claro, si me quedaba con el testimonio de uno de ellos, quizá el que más interés tuviera, pues lo que hacía era dejar fuera a las peripecias vitales de todos los demás, ¿no? de todos los que vieron allí, miles de ellos, de los que tenemos conocimiento, pues porque muchos de ellos lo dejaron escrito y está recogido en el libro que os acabo de referir. Entonces, bueno, pues la decisión que tomé es utilizar como protagonistas a personajes de ficción. Entonces, son una pareja de jóvenes, Joaquín y Ana María, a los que bueno, pues, conocemos en un momento previo, en un momento anterior, incluso al inicio de la Guerra Civil. No podía centrar una novela de 600 páginas, como ha resultado, en la fuga de San Cristóbal, porque no sería interesante para el lector, ¿no? Relatar con todo detalle lo que pasó minuto a minuto. Lo que tenía que hacer era crear una trama con personajes que tuvieran una vida previa, que el lector entrara en contacto con sus vidas anteriores y que desarrollaran pues toda esa peripecia, esa trama que pretendía desarrollar en la novela, pues a lo largo de toda la Guerra Civil, hasta llegar al momento pues central de la novela, que evidentemente es la fuga, y luego pues, continuar con el resto de sus vidas hasta llegar al final pues con el desenlace de toda su trayectoria, de todas las tramas y de todas las subtramas en un momento posterior, tan posterior como el año 2010, porque la novela en sí transcurre entre el año 36, como os digo, y el año 42, una vez terminada ya la Guerra Civil. Pero hay un epílogo que transcurre en el año 2010. Y luego os explicaré a qué se debe esa estructura un tanto especial de la novela. Este epílogo tiene que ver con el título de la novela, El cementerio de cristal, y tiene que ver con ese cementerio que os he comentado, que al final se acabó construyendo junto al penal. Como os digo, después de la fuga, los alcaldes de los municipios circundantes
pues dijeron que no les cabían más cadáveres en los cementerios. Y el capellán de San Cristóbal, pues decidió que, bueno, se empezó a construir el nuevo cementerio, y el capellán decidió que lo que iban a hacer era, así como con los soldados muertos en el frente se les enterraba con su identificación, con la chapa que llevaban colgada al cuello, en la que aparecía su filiación fundamental, pues la edad, el nombre, la fecha de nacimiento. Los presos de San Cristóbal no tenían ningún tipo de identificación. Entonces, lo que se le ocurrió al capellán fue enterrarlos a todos con una botella de cristal entre las piernas. Y dentro de esa botella meter un papelito con los datos del fallecido. Luego se cerraba la botella, se sellaba con cera o como fuera, y así, pues, en el futuro, si aparecían esos cadáveres y alguien quería identificarlos, pues ahí tenía la identificación. Esto sucedió en un momento tan tardío como el año 2007. Se descubrió el cementerio después de la guerra, quedó olvidado, quedó cubierto por la vegetación, por los árboles, y cayó en el olvido absolutamente. Nadie sabía que allí, en lo alto de San Cristóbal, había un cementerio que estaba fuera de uso, pues, desde los años 40. Entonces, bueno, sucedió que un hijo de José María Jimeno Jurío, Roldán Jurío, encontró entre los archivos de su padre, a la muerte de su padre, encontró en un desván, pues, una serie de documentos, y entre ellos había un listado que era precisamente el listado que llevaba el capellán del penal, donde anotaba todos los fallecidos que iban enterrando en el cementerio. Entonces, sabían que esos enterramientos estaban allí, estaban cerca del penal, y tenían que encontrarlos. Al final, bueno, pues haciendo catas, haciendo pues una investigación exhaustiva con las fuentes con las que se contaba, consiguieron encontrar el lugar donde estaba el cementerio. No sé si tuviste ocasión de visitarlo. Está en la ladera norte que mira hacia Francia, hacia el Pirineo. Y bueno, pues cuando hicieron las primeras excavaciones empezaron a encontrar enterramientos con los esqueletos y las botellas entre las piernas. Vale. Después de mucho tiempo, permisos, financiación para conseguir excavar todo el contorno del cementerio, bueno, pues con la Sociedad Aranzadi, con Francisco Echeverría, el forense, durante muchos años de trabajo, fueron poco a poco pues exhumando todos los cuerpos y haciendo el reconocimiento, pues, por las características antropomórficas y por la filiación que aparecía en las botellas. Había un listado, como digo, hecho por el capellán, y llegó un momento que, una vez que ya descubrieron todas las sepulturas del cementerio, hicieron un plano con ellas. Y bueno, me he olvidado decir que el capellán también había hecho un plano del cementerio con las sepulturas numeradas. Tuvieron muchas dificultades para conseguir identificar a los presos, bueno, porque hubo una circunstancia que les alteró completamente la dinámica de identificación, que fue que algunos de los presos pedían ser enterrados fuera del recinto católico. Querían ser enterrados en un lugar aparte, porque pues eran ateos y no querían ser enterrados en el cementerio católico. Y eso alteró
completamente el orden que se llevaba de los enterramientos y consiguió despistar a los que trabajaban en la identificación, hasta el punto que por un momento estuvieron a punto de renunciar a la identificación de los presos. Al final consiguieron identificarlos a todos. Había 131 sepulturas dentro del recinto del cementerio. Todas ellas, todos los enterramientos con una botella de distintos tipos, pues de gaseosa o de jarabe para la tos o de agua de Carabaña o de vino, y cada una diferente, la que tenían más a mano cuando se producía el enterramiento, y por eso el cementerio tomó el nombre de Cementerio de las Botellas. Hay otro libro que se titula precisamente así, El Cementerio de las Botellas, en el que otros dos autores, Francisco Echeverría, el antropólogo, y Koldo Plá, luego hablaremos de él, investigan absolutamente a fondo toda la documentación que hay disponible sobre los presos que estuvieron en el penal, todos los archivos militares, todas las fuentes a las que han tenido acceso, hasta llegar a hacer un listado casi exhaustivo de todos los presos que estuvieron allá dentro durante la guerra civil. Hay consejos de guerra, hay informaciones de todo tipo, oficiales, que han permanecido ocultas hasta relativamente hace muy poco tiempo, porque jamás la prensa se hizo eco de los sucesos del penal de San Cristóbal, ni siquiera de la fuga. En el momento de la fuga, en mayo del 38, simplemente aparece en las hemerotecas una cita de 4 líneas en el Diario de Navarra diciendo que se ha producido una fuga de presos peligrosos en la cárcel de San Cristóbal. Nada más. La fuga de presos peligrosos, resumida en 4 líneas, fue una fuga que podía haber sido de la totalidad de los presos de San Cristóbal, de los 2.475 que había en aquel momento, el día 22 de mayo del 38, dentro del penal, y que no fue total y absoluta por lo que vamos a comentar ahora. Os decía que, a pesar de las circunstancias en las que estaban los presos allá dentro, imaginad, muertos de hambre, de enfermedades, hubo un grupo encabezado por Leopoldo Picó, un personaje al que he mantenido como protagonista de la novela con su nombre real. Lo he hecho con otros personajes de la novela. Tanto personajes, digamos, que pueden tener un papel positivo dentro de la historia, como otros que tienen un papel absolutamente negativo. Por ejemplo, el director de la prisión, el médico, el administrador, que estaban absolutamente, el que regentaba el economato de la prisión, estaban absolutamente conchavaos, puestos de acuerdo para quedarse con la mayor parte de la financiación que les llegaba para alimentación. Lo que hacían era quedársela para ellos, y a los presos les daban habas y pienso para caballos, poco menos, ¿no? Lo peor de lo peor. Les daba igual que se murieran de hambre, o no les daba igual, buscaban que estuvieran muertos de hambre y famélicos y sin posibilidad de reacción de ningún tipo. Entonces, como os digo, he mantenido los nombres de estos personajes, un poco por ese deseo que tenía de recuperar la memoria de los presos que estuvieron allí, pero también de los personajes que les provocaron aquellas condiciones de vida, ¿no? Es verdad que también he mantenido los presos de otros personajes que estaban entre los dominadores, digamos, pero que tuvieron un papel muy relevante para suavizar en lo posible las condiciones del penal. Uno de ellos es el capellán,
que os decía, sucedió que al obispo de Pamplona le debió llegar alguna noticia de lo que estaba pasando allá arriba en el penal, de las condiciones en las que tenían a los presos, y un día pues decidió subir de incógnito a la prisión a visitar a los presos. Y lo que vio allá adentro pues le debió impresionar de tal manera que bajó, regresó a la sede del obispado en Pamplona y llamó a un sacerdote que estaba en una parroquia de Pamplona y le encargó el trabajo de subir, de ocupar el puesto de capellán de la prisión. Y bueno, literalmente hay una carta manuscrita por él, le encarga al padre Pascual, que es el nombre de este capellán, le encarga ser sus oídos y sus ojos dentro de la prisión. Por suerte, este obispo estaba muy bien relacionado y tenía amistad con un alto cargo del Ministerio de la Gobernación en Madrid. Y bueno, pues a raíz de la fuga, posteriormente, al momento de la fuga, pues movió los hilos necesarios para conseguir de alguna manera suavizar las condiciones de vida en las que se encontraban los presos. Bien, más cosas que os quería comentar. La novela está protagonizada pues, por Joaquín, que es un chaval de Puente Real, porque los que hayáis leído La Puerta Pintada sabéis que transcurre en un lugar pretendidamente imaginario que se llama Puente Real. Pretendidamente imaginario porque en la novela aparece el plano del sitio y está la Plaza de los Fueros, el Puente del Ebro, la Catedral y los nombres de las calles, ¿no? Evidentemente es Tudela. He mantenido en el cementerio de Cristal el nombre de Puente Real como el escenario fundamental de la novela, a la vez que Pamplona y San Cristóbal, ¿no? Entonces, como os digo, Joaquín es un chaval de Puente Real que está en el momento previo al golpe de Estado del 36, está estudiando Derecho en Madrid. Y bueno, está trabajando como pasante para un abogado laboralista de Madrid, que en vista del cariz que empezaban a tomar los acontecimientos en julio del 36, decide cerrar el bufet y marcharse a Biarritz, a Francia, pues por lo que pudiera pasar. Y en ese momento, pues claro, Joaquín se queda sin trabajo y en vez de pasar el resto del verano, como era su intención, trabajando en el bufet, pues regresa a Puente Real. Y es en ese momento cuando se decide hacer lo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, que era pues declararse a su novia de toda la vida, que es Ana María. Y bueno, pues en ese momento, tan solo dos días antes del golpe de Estado del 36, de julio del 36, pues empieza una relación pues, que en principio estaba destinada pues, a prolongarse en el tiempo sin mayores problemas, pero no sospechaban que solo 2 días después pues, todos sus planes de futuro iban a volar por los aires, porque el país se iba a ver inmerso en una vorágine de destrucción, de guerra, de muerte, que les iba a atropellar y les iba a pasar por encima, ¿no? Entonces, esa historia de los dos protagonistas y del resto de protagonistas, porque bueno, en realidad la novela es la historia de un triángulo amoroso, un triángulo con algún lado con muchas aristas, ¿no? Yo lo que pretendía en la novela es no centrar toda la historia ni en el penal ni en la fuga. Entonces hay una trama que transcurre en el exterior del penal, fundamentalmente con Ana María llevando el peso de esa parte de la trama, ¿no? Ana María es una de las protagonistas, una de las mujeres que aparecen como personajes fundamentales de la novela, porque si bien es cierto
que los que sufrieron lo peor fueron los presos que estaban dentro de la prisión, había una pena accesoria, que era la pena a la que se sometía a sus mujeres, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos que estaban fuera, pero sufriendo por los que tenían allí dentro del penal, ¿no? Aparecen también en la novela estas mujeres que, como os digo, pues demostrando un arrojo importante, pues se exponían a ser acusadas de colaboración con los rojos que estaban dentro del penal y les ayudaban en lo que podían. Entonces, bueno, pues la historia se articula en capítulos alternos. Como podéis imaginar, el protagonista, Joaquín, acaba dentro del penal, porque lo necesito dentro del penal para describir lo que había allí, ¿no? Y la historia, la trama, como os digo, pues es una sucesión de capítulos entre lo que vive Joaquín dentro y lo que vive Ana María fuera, con el otro pretendiente, que es uno de los del bando de los vencedores, ¿no? Bien, os comento un poco, porque es un hecho conocido que está al alcance de cualquiera. Muchos habréis oído hablar de él, de la propia fuga del penal. Yo siempre, cuando me enfrenté a la historia, cuando tuve la oportunidad de visitar el penal por primera vez, por dentro, y hago un paréntesis para explicar que no es fácil conseguir los permisos para visitar el penal, porque inexplicablemente en el año 2024 todavía sigue bajo la jurisdicción militar y los permisos se conceden con cuentagotas. Hay una asociación en Ansoain que se llama la Asociación Chimparta, que desde el momento del 50 aniversario de la fuga, en el año 88 precisamente, decidieron, primero intentar reunir a todos los supervivientes que todavía permanecían vivos, que habían estado en el penal y permanecían vivos. Este es el momento en el que se empezó a gestar ese documental del que os hablaba al principio. Y hicieron en aquel año, en el año 88, un primer homenaje a los presos del penal. Desde entonces ese homenaje se ha institucionalizado de alguna manera y se hace cada año. Se construyó un monolito en memoria de los presos que estuvieron allá adentro, y esta asociación se ha encargado también de tramitar los permisos necesarios para hacer visitas con los familiares de los presos que estuvieron allí, con los hijos, los nietos, bisnietos de gente que estuvo presa en el penal. Y ahora, desde hace unos años, cada primer viernes de mes se realizan visitas que son guiadas por un militar que explica un poco la historia del fuerte de San Cristóbal. Yo tuve oportunidad de hacer una de esas visitas y lo primero que me llamó la atención es que se explican los aspectos arquitectónicos, los aspectos defensivos con todo lujo de detalles, pero el uso del penal como prisión pues se pasa un poco por encima en esa visita guiada. Fijaros que hasta tal punto que cuando se publicó la novela en septiembre, sabéis que el departamento de prensa o de marketing prepara entrevistas, una serie de entrevistas, de campaña de prensa, y decidieron que sería muy bonito hacer una visita con la prensa de todo el país al propio penal de San Cristóbal y hablar sobre la novela allí dentro, entre los muros. Bueno, pues esto empezó a gestarse. La novela se publicó en septiembre, pues esto se había empezado a gestar en junio, con unos cuantos meses de tiempo.
Se consiguió el permiso, bueno, después de Ministerio, Capitanía de Barcelona, se consiguió el permiso 2 días antes de la fecha prevista para la visita. Ya habíamos casi suspendido la visita porque, claro, los de prensa pues, tenían que preparar los viajes, los hoteles de los periodistas, ya se habían cancelado hasta hoteles y al final, con 2 días de tiempo se recibió el permiso. Bueno, con 2 condiciones: que la visita sería guiada por un militar y que no estaba permitido ni grabar imágenes de televisión ni tomar fotografías del interior del penal. Con lo cual, imaginad qué presentación a la prensa se puede hacer de una novela sin poder grabar imágenes y sin poder tomar fotografías, ¿no? Nos sometimos de alguna manera a los dictados de la autoridad, hicimos la visita guiada por un militar que no contó absolutamente nada de lo que había pasado allá adentro, casi ni de la fuga de San Cristóbal. Recuerdo que bueno, uno de los comentarios que hizo fue que sí, que había habido mucho sufrimiento, pero que en todas las guerras hay sufrimiento. Ese fue... Vale. Bien, bueno, esto era un paréntesis para hablar de las visitas al penal. Os decía que cada primer viernes de mes hay familiares procedentes de todas las partes del país, porque los presos que estaban allá adentro venían de todas las partes del país, y pues con el guía, que es el autor de este libro que os comentaba, el segundo, el cementerio de las botellas, pues él es el que les explica un poco pues, lo que pasó en aquel momento durante la guerra y concretamente el episodio de la fuga. Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo fue la fuga. No es hacer spoiler porque la novela no solamente es la fuga, la fuga es un capítulo de la novela. ¿Cómo se pudo gestar? Primero, ¿cómo se le pudo ocurrir a uno de aquellos presos, a Leopoldo Picó, que podían conseguir escapar de entre aquellos muros inexpugnables, ¿no? Bueno, es evidente que la explicación está en la desesperación. La perspectiva que tenían era morir de hambre, morir de frío, morir de enfermedades, porque sabían que poco a poco iban a acabar cayendo todos uno a uno, porque los veían a sus compañeros morir delante de sus ojos. Entonces, pues supongo que ese sería el motivo por el que decidieron intentarlo a la desesperada, ¿no? Preferían morir en el intento que seguir en aquellas condiciones, ¿no? Entonces, lo que hicieron, a ver, Leopoldo Picó debía ser un elemento de armas tomar. Fue detenido intentando volar un puente entre Vitoria y Bilbao para evitar que pasaran las tropas nacionales hacia el norte. Con el grupo con el que estaban tratando de volar el puente fueron sorprendidos, fueron detenidos y los trasladaron a todos al penal. En San Cristóbal hubo una cantidad muy importante de presos vascos. Muchos pues, sindicatos, del propio PNV, y precisamente fueron mujeres afiliadas al PNV de Pamplona las que tuvieron noticia de que estaban detenidos en el penal, y fue entonces cuando empezaron a subir pues, para tratar de ayudar a sus correligionarios, ¿no? Bien, el plan de la fuga en realidad tampoco era tan descabellado, porque estaban tan seguros los guardianes de que la prisión era inexpugnable y que la huida era poco menos que imposible, que yo creo que de alguna manera se relajaron en las medidas de seguridad, ¿no? Además fueron listos, fueron inteligentes porque eligieron un domingo, el 22 de abril del 38 era domingo, porque sabían que muchos de los componentes de la guarnición pues, disfrutaban de permiso en Pamplona, y la guarnición ese día era el único que quedaba un poco reducida respecto al resto de los días de la semana. ¿Cómo lo hicieron?
el rancho, lo que, lo que podía llamarse rancho, aquel agua sucia con bichos flotando, se repartía por la mañana y a las 6 o las 7 de la tarde. Entonces eligieron el momento del reparto de la cena. Entraba uno de los responsables de cocina con una marmita y los presos se acercaban desde toda la galería, los 500 presos que estaban en un local diáfano, separado por arcadas, pero 500, 600 presos. Entonces, bueno, pues para empezar, franca mayoría, ¿no? En caso de querer organizar un ataque. Vale, entonces se acercaban allí con el cacharro, pues con la lata de metal o con lo que fuera, en la que les echaban aquel mejunje con el que conseguían sobrevivir a duras penas, ¿no? Entonces lo que hizo el grupo de 27 cabecillas, encabezados por Leopoldo Picó, fue él en persona el que se acercó al que repartía el rancho, acompañado por un guardia armado. Abrían la puerta, la verja, con las llaves del guardia, entraba y bueno, pues el guardia estaba allí armado, supongo que le rodearía, iría por detrás y consiguió arrebatarle el arma. Con el arma en la mano, ya pues lo redujeron y se colocó la ropa del guardia, la ropa militar, ¿no? Entonces, ya con el resto de los cabecillas, que casualmente estaban todos en aquella primera brigada, la que reunía las peores condiciones de todo el fuerte de San Cristóbal, subieron al piso de arriba e hicieron lo mismo con el guardia que estaba repartiendo el rancho en el piso de arriba, en el segundo y en el tercero. Entonces ya tenían 3 armas con las que salieron, vestidos con la ropa de los guardias, salieron al patio, atravesaron el patio y se dirigieron a la cocina. En la cocina también había un guardia más, que en aquel momento no estaba en la cocina, y se dirigieron, redujeron a los que estaban en las cocinas, trabajaban lo que eran conocidos pues como presos gubernativos, que bueno, pues digamos que eran un poco los enchufados, ¿no? Los que de alguna manera colaboraban con los carceleros. Consiguieron reducirlos también y abrieron un almacén de herramientas y cogieron martillos, llaves inglesas y armas contundentes, ¿no? Con las que poder pues intentar lo que tenían por delante. Vale, os he comentado al principio que este local donde tenían encerrados a los presos estaba en el núcleo, en el corazón de la montaña, rodeado de tierra, de montañas y de muros de piedra, y para llegar a él había que atravesar ese túnel de 90 metros del que os he hablado, con una verja delante y otra detrás. Bueno, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue reducir al oficial que estaba al mando de la zona interior, de la zona de presos, y encañonándole con una de las pistolas que habían conseguido arrebatar a los guardias, le obligaron a llamar al guardia que estaba en la verja del túnel. Le pidió la llave para abrir, pues con alguna excusa, necesitaría salir por lo que fuera, y el guardia accedió, acudió a la puerta, abrió la puerta y en ese momento pues, se arrojaron sobre él y le arrebataron el manojo de llaves. Cruzaron el túnel y abrieron la puerta del otro lado. Pero claro, cuando salieron del túnel se encontraron con la guarnición militar que les separaba de la salida del fuerte. En aquel momento había unos 70 soldados dentro del fuerte. Normalmente eran más de un centenar, pero como os digo, había muchos de permiso. Pero habían elegido una buena hora, porque era la hora de la cena también para los soldados. Estaban en el comedor, en la cantina, todos cenando con los fusiles en el armero. Entonces tuvieron la oportunidad entraron en la cantina, les encañonaron con las pistolas que habían arrebatado a los guardias, y ya inmovilizados por la amenaza de las armas, consiguieron apoderarse de los 70, 80 o 100 fusiles que
que tenían ahí a su disposición, ¿no? En este momento, pues casi habían conseguido ya lo que se proponían, y de hecho lo que hicieron fue abrir las puertas del penal, las puertas que dan al exterior del penal, y volver a atravesar de nuevo el túnel para anunciar a todos los 2.400 y pico presos que había aquel día en el fuerte, para anunciarles que las puertas del penal estaban abiertas y que podían escapar cuando quisieran. La mayor parte, la inmensa mayoría de los presos no tenían ninguna noticia de lo que se estaba gestando, les pilló absolutamente de sorpresa. Entonces, bueno, en medio de aquella enorme confusión que se tuvo que generar en aquel momento, pues la mayor parte salieron a la explanada exterior. Tuvieron la mala suerte de que uno de los centinelas que estaban en la parte alta, en el monte que rodeaba esa cumbre del volcán del que os hablaba, había garitas de centinelas. Uno de ellos consiguió lanzarse ladera abajo en dirección a Ansoain, a Pamplona, pues con la idea de dar la voz de alarma. Intentaron detenerlo, pero se perdió entre la vegetación, entre los árboles, y no pudieron detenerlo. La idea de Leopoldo Picó y del grupo de cabecillas era no provocar víctimas entre la guarnición. Solo hubo una, porque un guardia, un centinela, dio la voz de alarma, empezó a gritar, y uno de los primeros que estaban en el grupo de cabeza le golpeó con una barra de hierro que había cogido en el cuarto de herramientas, y aquel centinela murió. Fue la única víctima de la fuga. Entonces, imaginaos, un domingo por la tarde, había llovido, les abrieron las puertas y les dijeron que podían escapar. La confusión, la indecisión, iban descalzos la mayoría, muchos se fabricaban el calzado con trozos de goma, con cordeles, porque con el paso de los años que llevaban allí metidos, pues el calzado con el que llegaron pues se había deteriorado completamente, no tenían medios de conseguir ropa ni calzado de otro tipo. Entonces, ¿cuál era la única posibilidad? Emprender la huida monte abajo, en dirección al norte, sin ningún tipo de conocimiento de la zona ni de lo que se iban a encontrar, con el objetivo, como digo, de alcanzar la frontera, que era la salvación, la frontera de Francia. Claro, los cabecillas supongo que ya llevarían todo esto pergeñado, igual alguno pues ya habían hablado entre ellos, pues qué dirección tenemos que tomar, pues en la montaña que vais a ver cuando salgáis, a vuestra izquierda pues tenéis que cruzar pues en dirección al valle de Luzama, pero la mayor parte de los presos que no tenían noticia de la fuga, pues se encontraron allí, y ahora ¿para dónde tiramos? De hecho, tal era la confusión, algunos creían que se había acabado la guerra, otros creían que habían atacado los republicanos y que habían conseguido tomar Pamplona y que por eso les liberaban. De hecho, hubo uno de los presos que fue detenido en la estación de autobuses de Pamplona intentando coger un autobús para marcharse a su casa. Porque, fijaos el desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando en gran parte de ellos. Otros, en vez de tirar en dirección a Francia, los detuvieron camino de Estella, en sentido contrario. Vale, como os digo, tuvieron la oportunidad de salir los 2.500 casi que había en el penal. Hubo un momento que fue evidente que se había dado la voz de alarma, porque empezaron a haber movimientos, ya se hizo de noche, y empezaron a haber luces que subían por la carretera. Evidentemente la Capitanía Militar de Pamplona pues ya se había dado la voz de alarma, se había empezado a telegrafiar a todos los pueblos de los alrededores, y se empezó a organizar un poco la persecución o la anulación de la fuga. Entonces, ante la evidencia de que empezaba la cacería, pues ya no tuvieron más remedio que decidir si se iban o no se iban, y lanzarse ladera abajo y emprender la huida en las condiciones en las que cada uno estuviera, ¿no? De los 2.400, 795 se fugaron.
El resto, que es la mayoría, volvió al interior del penal porque no se atrevieron a salir. Se veían en unas condiciones sin fuerzas, enfermos, hambrientos, descalzos, sin ropa de abrigo, entonces decidieron no intentarlo. 795. En los días siguientes lo que se produjo fue una auténtica cacería humana en todos los alrededores del penal y ya pues, en todos los pueblos en dirección a Francia. No se preguntaba, en cuanto se veía un movimiento se disparaba, se tiraba a matar y bueno, pues en los días sucesivos pues se les empezó a cazar sistemáticamente porque la sed y el hambre les obligaba pues, a bajar al río a beber o a acercarse a caseríos y a pueblos pues, en busca de algo que echarse a la boca porque estaban absolutamente famélicos. Y allí les estaban esperando, porque, como os digo, pues, se había dado la voz del arma pues, y se había montado un operativo en el que participaba pues, el propio ejército, la Guardia Civil, los carlistas, los falangistas. En todos los pueblos les estaban esperando. La mayoría fueron apresados precisamente así, cuando se acercaban a comer, a un huerto, a coger algún producto de alguna hortaliza o a algún corral pues, a intentar coger alguna gallina o lo que pudieran echarse a la boca. Al final murieron unos 270 aproximadamente en los primeros días de la huida y otros 500 y pico, hasta completar los 795, fueron apresados y devueltos al penal. Y de todos ellos, de los 2000 y pico que estaban dentro y que podían haber escapado, de los 795 que en realidad escaparon, llegaron a Francia vivos 3, nada más. 3 de los que luego hemos tenido conocimiento y sabemos cuál fue su trayectoria posterior. Bien, después, los días posteriores a la fuga, las represalias de los mandos militares os las podéis imaginar, ¿no? Fueron encerrados todos en las brigadas y se les tuvo a pan y agua durante casi un mes sin permitirles ni siquiera salir al patio a pasear. Y allí pues, acabaron muchos de desfallecer ya en aquel mes terrible que pasaron después de la fuga. Justo después de este momento fue cuando se produjo la visita que os decía del obispo de Pamplona. Y a partir de entonces ya, una vez que se conoció a través de esa visita del obispo lo que estaba pasando en el penal, el hambre al que se sometía a los presos, la falta de atención médica, pues las autoridades no tuvieron más remedio que intervenir y destituyeron a los directores, al director, al administrador, a todos los jefes de la prisión y fueron sustituidos por otros directivos. En los días posteriores, en las semanas posteriores, los presos que fueron detenidos y que consiguieron averiguar que habían estado en el grupo inicial de la preparación de la fuga, fueron sometidos a un consejo de guerra y en septiembre, a finales de agosto o principios de septiembre, fueron fusilados en la Vuelta del Castillo de Francia, de Pamplona. Fueron fusilados 14 de ellos en la Vuelta del Castillo. Y bien, a partir de este momento, como os digo, las condiciones cambiaron drásticamente en el penal. Se llevó a un grupo de religiosas que empezaron a atender a las decenas, a los centenares de enfermos de tuberculosis. Se empezaron a habilitar algunas de las galerías como sanatorio, separando a los enfermos de tuberculosis del resto de los compañeros para evitar la difusión que se había producido hasta aquel momento. Hay unas imágenes, si buscáis en Google aparecen, son unas imágenes muy curiosas, porque los tejados del penal
están cubiertos de la misma vegetación que cubre el resto del monte. Son tejados verdes cubiertos pues de romero y de brezo y de vegetación, ¿no? Y hay unas imágenes muy curiosas de las monjitas en el tejado cuidando a los enfermos que están dispuestos en hileras de camas paralelas, tomando el sol como terapia para el cuidado de la tuberculosis. Hasta tal punto se había extendido la tuberculosis en el penal que bueno, pues al final fue convertido en un sanatorio tuberculoso. Se reorganizó, se adecuó con camas y bueno, pues se empezó a organizar la atención médica pues un poco más con los medios limitados que había entonces para cuidar la tuberculosis. Como os he recordado, todavía no había antibióticos y el único tratamiento para la tuberculosis pues era pues, una alimentación digna y bueno, pues reposo en cama y bueno, pues tomar el sol y poco más. Otro de los personajes que aparecen en la novela es un personaje real que fue el que había sido alcalde de Lugo, que era psiquiatra. En cuanto las condiciones del penal lo permitieron, este hombre, este médico, a pesar de ser psiquiatra y no tener una especialidad, digamos, de medicina clínica, empezó a atender a sus compañeros hasta el punto de que después de la fuga fue nombrado como médico, no oficial, pero sí médico pues oficioso, ¿no? El que en realidad se hizo cargo del cuidado de todos sus compañeros ante la falta de cuidados del médico titular de la prisión. Supongo que el médico titular pues, desbordado absolutamente por las circunstancias, pues ya llegó un momento que dijo, pues total, para lo que puedo hacer, pues aunque no haga nada, no se va a notar la diferencia, ¿no? Entonces, no sé, supongo que algo así pasaría por su cabeza. Entonces, este personaje es uno de los personajes reales que mantengo con nombre y apellidos, este médico, en la novela. Y bueno, pues no sé si ¿alguien ha leído la novela? No, ¿verdad? Todavía. ¿Sí? ¿Habéis leído? Bueno, pues hacer alguna pregunta, alguna cosa que os haya llamado la atención, que es que si no hablo yo solo y que de todas maneras vamos acabando ya, que ya sé. A mí me ha gustado un montón. Sí que he visto mucha similitud al principio con La Puerta Pintada, por Puente Real, por el momento en el que están los protagonistas de Puente Real, está ya la guerra civil y la perplejidad es absoluta, o sea, ese momento lo he vivido prácticamente igual en las dos novelas. Me ha gustado muchísimo la profundidad que le das a los personajes, sobre todo a los protagonistas, es que tienes la sensación de que los conoces. Y bueno, pues recomendable. En alguna entrevista te he oído que bueno, has intentado huir, ¿no?, del maniqueísmo simple de buenos y malos. Es una de las cosas que os quería comentar, sí. Es evidente, no todo el mundo en ninguno de los dos bandos en aquel momento, no había un bando de buenos y otro de malos, había de todo en todas partes, ¿no? Dentro de esa realidad es evidente, yo tengo muy claro de qué parte estaba la legalidad, ¿no? Y quién fue el que se rebeló contra la legalidad, pero no me han dolido prendas en utilizar personajes del bando nacional, que desempeñaron un papel fundamental de un humanismo absoluto y de un humanismo y de una humanidad, ¿no? Porque lo que se encontraron allí pues era literalmente inhumano, las condiciones en las que a las que se les sometían, pues por los recuerdos que expresan los supervivientes, bueno, pues aquello debió ser absolutamente, pues eso, para dejar a los presos sin la más mínima esperanza de poder sobrevivir a aquella situación, ¿no? Entonces, el papel, todos recuerdan nítidamente
la figura de Mosén Pascual. Mosén Pascual, que bueno, pues empezó a organizar la prisión. Todos recuerdan que fue el primero que llevó una cámara fotográfica y que hacía fotos a los presos, que los presos empezaban a enviar a sus familiares en las cartas que, con cierta dificultad, pero que les permitían enviar a sus familiares a la vez que recibían cartas de sus familiares, cartas que eran leídas y censuradas antes de ser entregadas a los presos, por supuesto. También recuerdan que llevó instrumentos musicales y empezó a organizar una rondalla en la prisión. Imaginad el cambio que esto suponía para hombres cuya vida diaria era despertarse y sobrevivir, salir un rato a dar vueltas al patio como si fueran animales enjaulados y poco más. Entonces empezar a tener actividades de lectura. Estaban prohibidos los libros hasta entonces, ¿no? El que tenía un libro, si no estaba autorizado, se le requisaba inmediatamente. No se podía jugar, por ejemplo, al ajedrez, no se podía hacer absolutamente nada. Entonces esta actuación del capellán de Mosén Pascual, pues tuvo que ser un cambio para ellos absoluto, ¿no? Poder participar en grupos de teatro, en un orfeón. Se creó un orfeón, os he dicho que muchos eran de Bilbao y del norte. Crearon un orfeón, una pequeña orquesta. Entonces aquello cambió mucho. En el año 42, después de la guerra, ya algunos de los presos habían visto, los familiares evidentemente, había presos de cierto nivel económico, intelectual y social, ¿no? Incluso había algún ministro de la República encerrado en San Cristóbal. Algunos de ellos tenían sus abogados, habían movido sus papeles y se les había repetido el juicio y algunos de ellos empezaron a ser liberados. En el año 42, como digo, el penal era ya un sanatorio tuberculoso que recibía presos con tuberculosis de prisiones de todo el país. Y fue en el año 42 también cuando se puso en marcha el cementerio de los muertos. Todos los 131 muertos que están en el cementerio de Las Botellas, la causa de la muerte es tuberculosis, los 131. Entonces, imaginad cómo estaba el penal en el momento en que se tomaron cartas en el asunto, ¿no? Entonces, lo que comentabas, he tratado de huir de dos cosas: de ese maniqueísmo de hacer una novela de buenos y malos, que no lo es, porque incluso el personaje, el malo de la novela, pues tiene su momento de redención, ¿no? en la novela. Y otra cosa de la que he tratado de huir, claro, yo cuando empecé a escribir, yo hice mi estructura de la novela un poco en mente, pero cuando me puse realmente a escribir, cuando llevaba, pues no sé, 200 páginas escritas, yo me estaba dando cuenta de que la novela era muy dura, demasiado dura tal vez. Entonces me planteé si no sé, si el lector, un lector normal, un lector que acudiera a leer esta novela después de haber leído mis novelas anteriores, no se iba a topar con una historia pues demasiado dramática. Por supuesto, he tratado de huir de lo que es el melodrama, ¿no? Pero incluso de la dureza de las propias escenas me planteaba hasta qué punto debería mantenerla, ¿no? Si debería modular un poco aquella dureza. No sé, al final, si lo he conseguido. Yo creo que bueno, pues a lo largo del proceso de escritura, pues tú mismo vas tomando decisiones en las que pues, descartas cosas que podrías decir y no dices, e incorporas otras que te parecen que pueden ser importantes para la trama.
En cualquier caso, pues claro, ahora con las redes sociales tenemos un feedback muy importante de los lectores, ¿no? Cuando tengo montones de lectores que cuando terminan de leer la novela, pues cogen el móvil, se meten en las redes sociales, en el Facebook y te escriben o un mensaje privado o un mensaje o público, ¿no? Y bueno, muchos de ellos te dicen, ¿no? Pues he llorado como una magdalena, acabo de terminar la novela y estoy aquí con la lágrima en el ojo. Entonces, no sé, tampoco quería provocar eso, pero claro, hay momentos que son inevitables, ¿no? Entonces, además te pasa una cosa, ¿no? Que tú cuando estás escribiendo la novela estás absolutamente imbuido en la historia, eres parte de la vida de los protagonistas, y lo que les pasa a los protagonistas de alguna manera te está pasando a ti, ¿no? Entonces hay momentos que tú mismo no puedes evitar. Yo me he sorprendido escribiendo alguno de los pasajes de la novela con la lágrima que se me estaba cayendo, y son justo en esos pasajes los que los lectores me comentan que son los que les han movido un poco más el alma, ¿no? cuando lo han leído. Y nada, oye, que es que yo me pongo a hablar y no me callo ni debajo del agua, así que aquí lo dejamos. Espero que os guste si la leéis, y muchas gracias por venir, por perder un rato de la tarde para estar aquí hablando de libros, ¿eh? Que no es habitual ver una sala así tan llena para hablar de libros en los tiempos que corren. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.